Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Llevamos ya unos cuantos programas dentro del apartado La familia y la sociedad, en la explicación del cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Estamos en concreto en el punto 2211. Un punto que desgrana cuáles deben de ser los apoyos concretos que la familia tiene derecho a esperar de la sociedad y en concreto también de sus autoridades, ¿no? Dice así: la comunidad política tiene el deber de honrar a la familia, asistirla y asegurarle especialmente. Y ahora aquí viene pues una serie de aspectos concretos, son 7 que va enumerando, en los que la comunidad política, las autoridades, tienen el deber de asistir a la familia. Voy leyendo uno por uno y los comentamos. Primero dice: la libertad de fundar un hogar, de tener hijos y de educarlos de acuerdo con sus propias convicciones morales y religiosas. Evidente, ¿no? Yo creo que es un principio como este, la libertad de fundar un hogar, de tener hijos y de educarlos de acuerdo con sus propias convicciones morales y religiosas. Bueno, pues esto tal y como está formulado, yo me imagino que no habrá nadie que en la teoría niegue este principio. Pero claro, existe otra forma de negar este principio, que es dificultarlo en la práctica. Dificultarlo en la práctica. Claro, porque una cosa es que en teoría se reconozca, pues por ejemplo, como en la Constitución española, los padres son los que tienen el derecho y el deber, ¿no?, de la educación moral de sus hijos. El Estado debe de ayudar a los padres poniendo a su servicio pues los medios para poder proceder a esa educación moral a sus hijos, ¿no? Sí, la teoría está clara, pero luego por la vía de la letra pequeña se puede acabar negando el principio general. Si resulta que aprobamos una ley concreta en la que se llame educación para la ciudadanía o se llame como sea, ¿no?, en la que de hecho no son los padres los que eligen la educación moral de sus hijos y es obligatoria y al padre no se le permite ni siquiera elegir tal cosa, claro, quiere decir que se puede afirmar un principio y luego de hecho se niega en la práctica. Ojo a esto, que aquí el catecismo no está hablando de grandes formulaciones teóricas con las que se nos llena la boca, ¿no?, sino está hablando de derechos reales, no teóricos sino reales. No demos tan fácilmente, ¿no?, pues, por supuesto, esto de que los padres tienen derecho a educar a sus hijos según sus propias convicciones morales y religiosas, porque aunque eso se afirma, luego en la práctica de hecho se está negando la realización práctica de tal cosa. Los hijos no son del Estado, los hijos son de Dios y los hijos son de la familia, en todo caso, pero no son los hijos del Estado. Y quizás lo que haya permanecido del posmarxismo, pues no sea su teoría económica, que esa fracasó estrepitosamente, ¿no?, sino lo que ha permanecido en este posmarxismo, pues es precisamente esa negación del derecho de la familia a ser educadora de los hijos, porque en la concepción marxista era el Estado, no era el partido y el Estado el que tenía que influir ideológicamente en sus ciudadanos. Y en este posmarxismo posiblemente eso es lo que más está subsistiendo, Bueno, al mismo tiempo también cuando dice aquí libertad de fundar un hogar, de tener hijos y de educarlos, bueno, pues es evidente que en el mundo occidental, ¿no?, este derecho por supuesto que se reconoce, ¿no?, el de fundar un hogar, tener hijos, etcétera. Pero es verdad que luego en la vida práctica, en la vida diaria, se puede llegar a dificultar tremendamente este derecho. Bueno, pues por la dificultad de poder acceder a una vivienda, de poder independizarse. O sea, existen muchas circunstancias que en la práctica dificultan, ¿no?, ese derecho a fundar un hogar, a tener hijos, a educarlos. Bien es verdad, porque aquí estamos hablando de los deberes que tiene la comunidad política y no sería justo que estemos siempre achacando a los políticos la culpa de todo, Ojo, que también existe entre nosotros una tendencia demasiado cómoda, una mentalidad demasiado segurola, me refiero
a que parece que hoy en día para fundar una familia, para tomar una decisión de casarse y estar abierto a la vida, pues uno tiene que tener toda la espalda respaldada, ¿no? Tiene que estar perfectamente respaldado, tiene que haber tenido ya una casa, tiene que estar ya la casa perfectamente puesta, adecuada, la hipoteca tiene que tener ya, tiene que estar encauzada, no sé qué. O sea, es verdad que también nosotros hemos ido creándonos una serie de presupuestos, de necesidades, de una seguridad, ¿no?, para poner en marcha una familia que no son ese nivel de seguridades que a veces pedimos, ¿no?, para poder dar un voto de confianza a la vida y lanzarnos a formar una familia, pues posiblemente son excesivas. Escuchamos a nuestros mayores como con muchas menos, ¿no?, seguridades y respaldos, pues tienen en marcha, pues, sus familias. Y nosotros, gracias a ello, gracias a ese acto de confianza, ¿no?, pues aquí estamos y el Señor nos ha permitido, pues, crecer felizmente, ¿no? Y vemos hoy en día que tenemos una mentalidad en la que para dar un paso al frente tienes que estar asegurado, ¿no? Tienes que estar asegurado y bueno, pues creo que eso también hay que denunciarlo, ¿eh? No únicamente exigir responsabilidades a nuestras autoridades porque no existe una política de vivienda, de acceso a la vivienda, o una política también de empleo que permita que los jóvenes puedan acceder al matrimonio con más facilidad, que eso ciertamente también hay que denunciarlo, pero al mismo tiempo hay que hacer una autocrítica por nuestra parte, una autocrítica en la que nosotros nos hemos ido creando una serie de necesidades que están como justificando nuestra falta de confianza en Dios. Nuestra falta de confianza en que si el Señor nos da una vocación, Él nos irá descubriendo paso a paso los medios para llevarla a cabo. Sin embargo, parece que hoy en día dice, bueno, hasta que no lo tenga todo claro no doy un paso. No es ese el espíritu cristiano. El espíritu cristiano es: si el Señor me da una vocación, y el Señor me da una vocación al matrimonio, Él me irá también poco a poco descubriendo los medios para realizarla. Dice el segundo punto, ¿no? La comunidad política debe también dar protección, la protección de la estabilidad del vínculo conyugal y de la institución familiar. También se espera esto de la clase política, que le dé protección y estabilidad al vínculo conyugal, a la institución familiar. La familia debe tener una estabilidad. Bueno, pues por ejemplo, lo que hemos vivido recientemente en España con el tema de la famosa ley del divorcio exprés, pues es totalmente contrario, ¿no?, al derecho natural y a eso que tenemos derecho a esperar de nuestras autoridades, que le den estabilidad al vínculo matrimonial. La ley de divorcio exprés, que como sabéis lo que permite es divorciarse con más facilidad, ¿no?, acceder al divorcio sin aducir ningún tipo de motivos, porque en las leyes anteriores, pues bueno, pues sencillamente para divorciarse había que aducir una serie de motivos, que luego colaban fácilmente, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos la ley decía que tenía que haber alguna serie de motivos. En la ley actual basta decir: no, es que ya no le quiero, es que ya me ha dejado de gustar. Bueno, pues ya está. Con el que ya no me gusta ya es suficiente motivo, ya está todo alegado. Con lo cual se da a entender de que se ha dejado de creer en que el matrimonio es un pacto, es una comunión, es un compromiso de voluntades. No, aquí ya con que ya no me gusta ya es suficiente. Se confunde la voluntad con el gusto. Así de claro, ¿no? Con que no me gusta ya es suficiente, no hace falta más motivo. Y además también esta ley de divorcio exprés anula el paso intermedio que antes se exigía en la ley española, que es que primeramente se debía pasar por una etapa intermedia de separación antes de poder acceder al divorcio. Claro, pues era una cautela el que alguien no se pueda divorciar inmediatamente. Una cautela importante, ¿no? Porque también en ese tiempo de separación, pues es un tiempo intermedio para que alguien se lo piense dos veces, lo discierna, se arrepienta, y de hecho había un tanto por ciento bastante grande, superior al 20%, de personas que se separaban pero no llegaban a divorciarse. Incluso tenía su reconciliación. Sí, porque es que es importante
no dejarnos arrastrar por esta sociedad ansiosa en la que no hay tiempo suficiente de discernimiento. Esta cultura ansiosa fácilmente pasa del sentir una cosa a la explicación del punto 2211. En él se dice cómo la comunidad política tiene un deber de honrar a la familia, asistirla y asegurarla una serie de derechos que aquí estamos mentando. El tercero es, dice, la libertad de profesar su fe, transmitirla, educar a los hijos en ella con los medios y las instituciones necesarias, ¿no? La libertad de profesar una fe, de transmitirla y educarla. Bueno, pues otra cosa, ¿no? Que en teoría nadie la niega, en teoría nadie niega que en nuestro mundo occidental exista esa libertad de profesar la fe, a diferencia de otros lugares, pues como por ejemplo los países islámicos o pues China, etcétera, lugares en los que no existe esa profesión, esa libertad de profesión de fe, pero sin embargo no nos confundamos, ¿no? Existen formas también en la práctica muy civilinas, pero también al mismo tiempo muy dictatoriales, de reprimir, suprimir o por lo menos aminorar, ¿no? O dificultar el ejercicio de esa libertad, que es también el crear una cultura con una gran agresividad antirreligiosa o anticlerical. Eso existe, ¿no? Hoy en día, pues un joven está recibiendo una gran presión y tiene que tener una gran personalidad para poder sustraerse a esa presión en la que se le ridiculiza su creencia religiosa. Un joven con sentimientos religiosos católicos tiene un gran problema de cómo él se manifiesta sin ser ridiculizado, por ejemplo. Eso es así, ¿no? Vemos muchos medios de comunicación que tienen una gran trivialidad, ¿no? En la manera de tratar las cosas, en los que fácilmente se ridiculiza, tertulias, etcétera, o programas nocturnos o no tan nocturnos, ¿no? En los que cuando se habla del Papa, del otro, de más allá, pues es un tono ridiculizante. Hace poco en una cena con algunos hermanos obispos, me decía uno de ellos que iba por la calle y se le acerca unas cámaras de televisión de una cadena muy importante, ¿no? Digamos, de las cadenas líderes en España, con un programa de estos de espectáculo telebasura, y se le acercan allí unos con unas gafas negras y le ponen un micrófono en la boca, y va por la calle y le dicen: "Oiga, quiero confesarme". Y los periodistas le paran por la calle diciéndole eso al obispo. Pero bueno, pero ¿qué agresividad es esa? ¿Pero qué? ¿Eso es libertad religiosa? Esto, una cosa así podría tener lugar en un país en el que verdaderamente se respete la libertad religiosa. Que uno vaya por la calle, un obispo, un sacerdote va por la calle y se le acercan unas cámaras de estos programas y en plan ridiculizante, a ver cómo reacciona, le pone el micrófono en la boca diciendo: "Oiga, que quiero confesarme, a ver qué reacción tiene". Bueno, cosas como estas están ocurriendo en España, ¿eh? Luego no es verdad dar por supuesto de que existe una libertad de profesar y de transmitir, y de profesar. Por una parte hay una gran presión para que el hecho religioso no tenga lugar en la vida pública, sino que sea arrinconado al interior de nuestra conciencia, o a la sacristía. Y por otra parte, sí se habla del hecho religioso, del hecho espiritual, pues en esta cultura secularizada, pero generalmente en un tono ridiculizante, ¿no? Vamos a ser claros, ¿no? Luego vuelvo a lo de antes, se afirman los principios en teoría, pero luego en la práctica se crea una cultura asfixiante que termina por dificultarlos tremendamente, ¿no? Dice de profesar, de transmitir, dice con los medios e instituciones necesarios, ¿no? Los católicos tienen derecho, ¿no?, a tener unos medios e instituciones para poder para poder transmitir y para poder impregnar, ¿no?, su vida, la misma educación con esos valores católicos. Por ejemplo, me llama la atención el hecho de que la escuela católica esté sufriendo tanto en España especialmente, ¿no? Digo que está sufriendo porque yo creo que sufre una gran discriminación. Sufre una gran discriminación pues por el hecho de que es un gran servicio el que la escuela católica está prestando a la sociedad,
En primer lugar, porque permite que así la sociedad esté ejerciendo ese derecho que tiene de educar conforme a sus criterios, conforme a los criterios morales de los padres, o sea, que presta un gran servicio. Por otra parte, la escuela católica le ahorra al Estado, le ahorra una factura tremenda. El hecho de que el Estado, de esta manera, al encauzarse por este camino el derecho de los padres a educar a los hijos según sus criterios, el Estado se ahorra se ahorra un gasto tremendo, ¿no? Al Estado le sale, el alumno que está escolarizado en la escuela católica, casi le sale a la mitad de precio, un poco más, pero un poquito más, a la mitad de precio que un alumno que está escolarizado en la escuela pública. Y eso también es injusto que la escuela católica esté con la soga al cuello, medio asfixiada económicamente. Lo cual, claro, le hace muy vulnerable, porque si resulta que te tengo asfixiado económicamente, luego te puedo manipular fácilmente para hacerte aceptar lo que yo quiero que aceptes, claro. Porque si a nada que te apriete un poco más te ahogo, eso lógicamente es una situación muy delicada, porque a cambio de dinero yo te puedo asfixiar cuando quiera, ¿no? O me aceptas esto, o me aceptas lo otro, o me aceptas lo de más allá. Que ya es ir limitando el ideario católico del colegio. Luego es profundamente injusto que la escuela católica en España esté tan asfixiada. Y es injusto que los profesores que imparten clase en la escuela católica tengan que tener unos sueldos muy inferiores a los sueldos de la escuela pública, muy inferiores, y que los medios que cuentan, ¿no?, pues las aulas, etcétera, de las escuelas católicas sean muy inferiores a las de la escuela pública, ¿no? Y sin embargo, es curioso que existen colas para entrar en la escuela católica, y muchas personas que no pueden y no se les permite entrar, y quedan plazas vacías en la escuela pública. Y dice, ¿cómo se entiende eso? Bueno, a ver, cada uno que saque las consecuencias que tenga que sacar, pero eso es así. Y es profundamente injusto que en muchísimos lugares de España no se permita ampliar las plazas de la escuela católica, y que muchos padres se queden sin poder tener a sus hijos en esa escuela católica, que lo han solicitado, y no se permiten ampliar plazas, alegando la causa de que ahí cerca hay un colegio, una escuela pública que tiene plazas sin cubrir. Oiga, pues tendrá plazas sin cubrir, pero es que es el padre el que tiene derecho a enviar su hijo para que sea educado conforme a sus criterios. No es usted el que tiene que distribuir a los alumnos. O sea, eso en la práctica es negar al padre su derecho. Eso está ocurriendo en muchos lugares, ¿no? Diciendo que se les impide a muchos colegios poner una línea más de educación, alegando que cerca hay un colegio público con plazas vacías. Bueno, ¿y qué le vamos a hacer nosotros? Cada padre es libre, ¿no? En teoría es libre. Y luego, como resulta que aquí en la práctica negamos el principio. Y sin embargo, siendo esto así, siendo que resulta que la escuela pública es un chollo para el Estado, aparte de cumplir un derecho constitucional, ¿no?, pero es un chollo, y teniendo esas grandes dificultades, ¿no?, y etcétera, todavía resulta que tenemos que escuchar. Resulta que el otro día iba yo a un pueblo y vi allí una pancarta que dice, puesta en un colegio, ¿no?, derecho a la enseñanza pública. Pero ¿cómo que derecho a la enseñanza pública? Pero es que existe el riesgo en esta España nuestra de que la enseñanza pública esté en peligro. ¿Existe ese riesgo? Vamos, hombre, lo que existe es el riesgo contrario. Pero todavía el tener que ver una pancarta reivindicativa de que derecho a la enseñanza pública, dice, es que es increíble, ¿no? Aquí te pueden llegar a poner la bota encima del cuello y todavía tú tienes que pedir perdón. Y con esto no estoy diciendo, ojo, con estos ejemplos que estoy utilizando, no estoy diciendo que los católicos, nuestra forma de educar sea exclusivamente en la escuela católica. Ojo, porque un padre católico tiene perfecto derecho a que su hijo sea educado en la escuela pública, como uno más, que él también paga impuestos, y tiene derecho a que reciba en la escuela pública también la educación católica, según la religión católica, tiene perfecto derecho. Eso de que la asignatura de religión fuera de la escuela pública, ¿por qué?
¿Qué pasa? ¿Que los padres católicos que envían sus hijos a la escuela pública no pagan impuestos o qué? Es que ellos no tienen derecho a que sus hijos sean educados conforme a sus convicciones. ¿O es que la escuela pública va a ser un lugar en el que se eduque conforme al Estado y no conforme a las familias? Bueno, pues si es así, que lo digan claro. Que lo digan claro. Pero claro, ese es otro gol que nos meten, ¿no? El de pensar que en la escuela pública, como no es católica, hay que renunciar allí a la educación católica. Bueno, ¿por qué? En la escuela pública habrá que educar conforme quieran los padres de los alumnos, no conforme quiera el Estado. Entre otras cosas, porque esa escuela pública, quien la está pagando son los padres, no ningún gobierno. No hay ningún gobierno, ningún partido político que esté pagando esa escuela. La estamos pagando nosotros con nuestros impuestos. Luego esa reivindicación, ¿no? Asignatura de religión fuera de la escuela pública. ¿Por qué? Pero eso, ¿en base a qué? ¿En base a que la escuela pública es un lugar de ideologización de algún partido o qué? Bueno, por eso digamos que pongo casos prácticos para que nos demos cuenta de que, claro, una cosa son los derechos teóricos, pero luego viene la realización práctica, ¿no? Pues cuando dice libertad de profesar y de educar la fe con los medios e instituciones necesarias, claro, pues es que si no descendemos a la práctica, pues es posible que se nos llene la boca de grandes principios, pero que luego en la realidad no se están cumpliendo. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, en la que explicamos el punto 2211. La comunidad política tiene el deber de, y hemos descrito ya 3 puntos. El cuarto es el de proteger el derecho a la propiedad privada, a la libertad de iniciativa, a tener trabajo, una vivienda, el derecho a emigrar. Sobre todo aquí yo insistiría en este subrayado, en la libertad de iniciativa. La libertad de iniciativa. Fijaros, aquí algunos podrían confundir el principio católico, que insiste mucho en la libertad de iniciativa, con lo que es esa teoría liberal, lo que es el liberalismo, el principio de no intervención. Ahora, en torno a esta polémica que ha existido, ¿no?, pues de la crisis económica en Estados Unidos, en la que pues el gobierno se ha visto ahí, ha pensado, ¿no?, el gobierno republicano, que tenía que hacer un intervencionismo para salvar la economía, para que no se hunda. Ha habido un gran debate en el que pues los que son defensores de la teoría más liberal dicen que las autoridades no tienen que intervenir, sino que tiene que ser la propia ley de mercado, la ley de la oferta y la demanda, la que se purifique interiormente, ¿no?, que se hunda el que tenga que hundirse, y entonces pues que salga purificado de la crisis el que tenga que salir purificado. Luego, digamos, los más liberales dicen que no hay que intervenir, sino que hay que dejar a la propia economía que siga sus leyes internas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues a esto se le llama la mentalidad liberal, ¿no?, económica liberal. Algunos pueden pensar que cuando la Iglesia habla de libertad de iniciativa, pues que también nosotros estamos apuntándonos a esta visión liberal. Y no, es distinto, es distinto. El principio católico lo que habla es del principio de subsidiariedad, que es distinto, es distinto. El principio de subsidiariedad, lo que dice, ¿os acordáis?, es que nosotros
que los estamentos sociales superiores tienen que respetar la vida de los inferiores. Leo el punto 1883 donde se explicaba. Una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe de sostener en caso de necesidad y ayudarle a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales, con miras al bien común. Es decir, que lo que puede hacer la familia, que lo haga la familia y no lo haga el ayuntamiento. Y lo que puede hacer el ayuntamiento, que lo haga el ayuntamiento y no lo haga la comunidad autónoma. Y así y que no lo haga el Estado. Es decir, que respetar el ámbito de decisión inferior. Ese es el principio de subsidiariedad, que es distinto de ese liberalismo económico que viene a decir que nosotros creemos en la ley de mercado únicamente y que es la ley de mercado, la economía, la que tiene que regularlo todo. No, nosotros, el principio de subsidiariedad lo que hace es confiar en las personas y en las sociedades inferiores. No se trata de confiar en la ley de mercado, que eso es cosa del liberalismo. Lo nuestro es confiar, el principio de subsidiariedad, confiar en la familia, confiar en las sociedades más pequeñas. Lo otro, aunque puede parecer que tiene ciertas similitudes, es muy distinto. Es confiar en la economía por la economía, no en las sociedades inferiores. Por eso aquí cuando dice libertad de iniciativa, pues a lo que se está refiriendo pues es de asociarnos y de que los católicos y los cristianos y los ciudadanos podamos llevar adelante nuestro proyecto y nuestra concepción de vida. Dice el siguiente punto. Conforme a las instituciones del país, el derecho a la atención médica, a la asistencia de las personas de edad, a los subsidios familiares. Bueno, pues que estamos, como hemos dicho en ocasiones anteriores, la familia tiene que ser protegida, tiene que ser privilegiada. La familia tiene que ser privilegiada porque de ella se está regenerando la sociedad, porque es la célula desde la que la sociedad tiene futuro. Y tiene que ser privilegiada, y tiene que haber políticas familiares que privilegien la familia. En días anteriores también hablé de esto, y ya sé que ha habido algunas llamadas que, claro, como dije yo, que es normal que los que somos solteros, pues tengamos que económicamente en el reparto de compensación que existe, nosotros poner más para que las familias reciban, pues algunos ya sé que se escandaliza un poco por eso que he dicho, pero con todos mis respetos, me reafirmo, no me arrepiento de haber dicho tal cosa, porque es que si decimos que tiene que haber políticas de familiares de apoyo a la familia, claro, pues si se prima a la familia, tiene que ser a costa de alguien, o sea, no puede ser a costa de nadie. Si un sistema de subsidios privilegia a la familia, privilegia a los matrimonios, a los hijos, lógicamente, los que no estemos casados, tenemos que formar parte de los que ponemos. Si es imposible privilegiar a alguien si no es a costa de otro. Eso sí, eso es así. Una política que privilegia a la familia, pues supone la solidaridad de los demás, de los que no estamos casados, y decimos, bueno, es lógico que yo también aporte a la familia. Aunque yo no esté casado, yo aporto a la familia. Porque si no, la sociedad no tiene futuro. Y yo estoy aquí porque antes ha habido familias. Si no, yo no estaría. Luego, bueno, digo esto para que los solteros que me escuchan, pues no se sientan agredidos pues en una afirmación de doctrina católica como esta, que no se sientan agredidos, porque es que nosotros, una de nuestras contribuciones tiene que ser apoyar la familia, aunque nosotros no vayamos a formar una. Y dice el siguiente punto. Otro aspecto concreto, dice, protección de la seguridad y la higiene, especialmente en lo que se refiere a los peligros como la droga, la pornografía, el alcoholismo. O sea, se pide también a las autoridades que tengan esta protección. Y me llama la atención el hecho de que diga especialmente en peligros como la droga, la pornografía, el alcoholismo. Es que, claro, es básico que el Estado luche contra todo ello, porque de lo contrario la familia lo tiene demasiado cerca. La familia tiene derecho a tener esos peligros lejos de su vida, ¿no?
por ejemplo, uno de los grandes dramas que tenemos es el hecho de que pues la pornografía, en este estado actual de las cosas, la tenemos a la altura de un botón de un mando a distancia. Y eso es muy poca distancia. Y no vale que alguien diga, bueno, pero somos libres, el que quiera pues puede verlo o no verlo, ¿no? No, eso es falso. Eso es suponer una libertad en nosotros plena y un autodominio absoluto que no es verdad. O sea, no es verdad. No es cierto que nuestra libertad sea tan grande. Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es a veces aquello a lo que yo soy arrastrado. Luego, el hecho de que, por ejemplo, la violencia y la pornografía y una visión pues proclive a la droga, etcétera, esté tan cerca de nosotros, a la altura del zapping, vamos, de nuestro mando a distancia, pues es inmoral. Es inmoral porque supone no proteger la familia. Y unos padres tienen derecho a esperar de sus autoridades a que haya más distancia, una distancia más física, más real, entre lo que ellos quieren, ¿no? O sea, que el hogar no sea invadido. Que no sea invadido, ¿no? Es que tal y como vemos hoy en día la televisión, es como si tuviésemos un tigre suelto por el pasillo, ¿no? ¿Os imagináis tener un tigre suelto por nuestra casa, ¿no? Que vas por el pasillo y de repente el tigre se cruza contigo y un día no te dice nada, pero un día va y te mete un zarpazo, ¿no? ¿Nosotros nos atreveríamos a tener un tigre suelto en casa? Vamos, viviríamos asustados, ¿no? Pero si tenemos un tigre suelto en casa, con la televisión, y de vez en cuando te mete unos zarpazos que no veas tú, y es que casi ni te enteras, ¿no? Bueno, pues una familia tiene derecho a tener una protección en la que su intimidad no sea agredida de esa manera, ¿no? Con distancias reales, vamos, ¿no? En las que tú, ese discernimiento que quieres transmitir a tus hijos entre el bien y el mal, pues ese discernimiento no sea incoherente. Porque claro, si tú estás transmitiendo unos principios y en el mismo momento en que enciendes la pantalla lo que tú has dicho se ve totalmente contradicho, pues es que, vamos, pues ¿a dónde vas, no? Con tu predicación, con tus hijos. Es hacer y deshacer al mismo tiempo. Por el día tejo y por la noche destejo. No tiene sentido, ¿no? Este ejemplo concreto dice, protección de la seguridad, de la higiene, especialmente lo que se refiere a la droga, pornografía, alcoholismo, ¿no? Pues el hecho de que se exija, como se ha exigido en algunos casos, pues la ley del botellón, etcétera. Bueno, es que es evidente, ¿no? Es evidente que las autoridades tienen que ser exigentes en cosas como esas. Y hay muy poca exigencia con respecto a la ley del botellón. En cualquier fiesta que vemos ya estamos viendo cómo allí van con bolsas de esas, bolsas de plástico llenas, y todos sabemos lo que van dentro de esas bolsas cuando hay una fiesta organizada por la universidad, que hace poco yo vi una fiesta de universidad en la que todo el mundo iba con sus bolsas de los supermercados, ¿no? llenas de botellas, ¿no? Verdaderamente, por lo tanto, ¿no? Son tantas las cosas, ¿no? en las que la familia es agredida,